Muy buenas a todos, aquí estoy por aquí después de un tiempo largo y nada, voy a explicaros algunas cositas respecto al entrenamiento de resistencia, que estáis viendo que ya he subido bastantes vídeos con esta temática y sobre todo no tanto enfocado a la quema de grasa como tal desde el punto de vista estético, sino a las adaptaciones propias del metabolismo oxidativo, de forma más simple del metabolismo de la grasa, para los corredores, ciclistas o en definitiva aquellos deportistas de resistencia. Es decir, que voy a hablar sobre aspectos de fisiología un poquito más concreta y un poquito más compleja, pero voy a intentar daros esa visión práctica que realmente nos llevemos al campo o a la pista después de leer lo que nos dicen los estudios basados principalmente en una fisiología más compleja y en cierto tipo de biología molecular. Bien, habiendo hecho esta introducción, os voy a explicar de qué va todo esto un poco. Yo quiero hablaros sobre el entrenamiento en condiciones de bajo glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? En condiciones en las que la energía disponible para entrenar no es tanta como queríamos o como necesitaríamos. El glucógeno básicamente es la forma en la que almacenamos la glucosa en los músculos, en el tejido muscular y en el hígado. Y este nos sirve como recurso energético de rápida disposición, ¿vale? Es el que utilizaríamos cuando la intensidad del ejercicio empieza a ser media y alta. Por contra, cuando el ejercicio es de larga duración y a una bajita intensidad, se utilizan más las grasas. El recurso energético o lo que utilicemos a nivel energético va a depender, como he dicho, de la intensidad. No obstante, sí que nos interesa como deportistas de resistencia retrasar la utilización del glucógeno todo lo posible cuando estamos entrenando. Y por eso hay que hacerse muy eficiente en el metabolismo oxidativo, en el metabolismo de la grasa principalmente. Y os voy a dar algunas estrategias para flexibilizar ese metabolismo, estrategias que ya son más avanzadas, que van un poquito más allá, que son para rendir pues cuando ya se tiene un cierto nivel, pero que van a permitir lo que ya os dije, flexibilizar el metabolismo y explorar determinados límites que a veces, pues bueno, cuando ya se ha entrenado mucho, cuando ya se tiene mucho nivel y se entrena en periodos muy largos de tiempo, con mucha frecuencia, con muchas horas semanales, pues pueden sumar un poco, que nos suman un 1%, que nos ayudan a movilizar determinados recursos energéticos y a optimizar otras vías, pues genial, bienvenido sea. ¿Por qué os cuento todo esto y hago estas aclaraciones de nuevo? Porque esto no es un vídeo para aquellos que empiezan a correr o enfocado a la quema de grasa desde un punto de vista del fitness, del desarrollo estético o simplemente para perder peso. Eso es mucho más sencillo que todo lo que voy a explicar. De hecho, lo que voy a explicar ahora puede que incluso en los estudios se confunda con el simple hecho de estar en déficit calórico. Es decir, que es muy difícil discriminar si las adaptaciones que se producen son porque se está utilizando otro tipo de recursos, porque se está bajo de glucógeno o porque simplemente se está en déficit energético. Así que repito, este es un vídeo un poquito más pro, un poquito más especializado y destinado a aquellos corredores, ciclistas, triatletas, deportistas de resistencia en general que queréis dar un punto más allá. Os digo también que lo que os voy a explicar lo aplicaría siempre en fases de pretemporada o en fases más generales de entrenamiento con el fin de no perjudicar los entrenamientos que realmente importan. Cuando uno quiere generar determinadas adaptaciones porque va a entrenar intenso, nos interesa entrenar a esa intensidad, nos interesa entrenar con la energía suficiente para poder rendir. Si no es un entrenamiento muy importante, si es una fase más generalista, sí que podemos explorar otras vías y es donde podemos hacer pues determinadas cositas en pro de ver qué es lo que pasa y si funciona o no. Así que voy a ello, vamos a ordenar todo esto un poquito y os voy a hablar de determinadas estrategias, como dije, para reducir la cantidad de glucógeno y así potenciar las adaptaciones posteriores al entrenamiento de resistencia. Más técnico todavía, con esta estrategia de reducción de glucógeno y con lo que voy a explicaros, lo que se consigue es que determinadas rutas moleculares o determinadas comunicaciones, señalizaciones celulares que se encargan de mejorar la adaptación mitocondrial, las mitocondrias sabéis que son las centrales energéticas de nuestro cuerpo, de nuestro músculo, que se encargan de oxidar precisamente esos recursos energéticos, de hacernos más oxidativos, pues funcionen más y mejor. Y por lo tanto, nuestra capacidad aeróbica
en dicho modo, pues se vería mejorada. Bien, de todas estas estrategias, la primera que os remarcaría sería la tan simple y tan conocida como correr o entrenar en ayunas. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que venimos con unos niveles de glucosa bajos, tenemos los ácidos grasos en sangre más elevados y por lo tanto es más fácil oxidarlos, siempre y cuando, repito, la intensidad sea media-baja, porque si entrenamos a mayor intensidad, independientemente de que tengamos más o menos glucógeno en nuestro tejido muscular, en nuestro hígado, vamos a utilizar el que haya. La segunda estrategia que tendríamos sería muy similar al entrenamiento en ayunas, simplemente que la vamos a hacer un poco, o un poco no, bastante más agresiva. ¿En qué consistiría esta? Yo entreno por la tarde con un entrenamiento de baja media intensidad, depleciono o gasto un poco de los depósitos de glucógeno, ceno una comida rica en proteínas y quizá en grasa, pero baja en hidratos de carbono, precisamente para no reponer esos depósitos, duermo y por la mañana vuelvo a entrenar, ya sea con un entrenamiento de alta intensidad incluso o un entrenamiento habitual de moderada intensidad. Lo que llevo ahí simplemente es un periodo más largo de baja disponibilidad de hidratos de carbono. Y la tercera estrategia, que para mí sería la mejor, sería la de entrenar 2 veces en el día. Es decir, puedo levantarme, desayunar, hacer un desayuno normal con hidratos de carbono, hacer un primer entrenamiento de baja, media intensidad en el que gaste recursos energéticos, hacer esa comida del mediodía rica en proteínas pero baja en hidratos de carbono y volver a entrenar por la tarde ya en mi entrenamiento principal con los depósitos pues relativamente gastados o relativamente vacíos. Esto, el espacio temporal que hay entre ambos entrenamientos, entre las dos sesiones, es más cortito y para mí pues se lleva mejor. Como estáis viendo, son estrategias, repito, avanzadas para hacer más de un entrenamiento incluso al día, para echar más de 1 hora de entrenamiento al día y se supone que, como es evidente, para gente que entrena mucho y que, repito, quiere explorar determinados límites. No es para todo el mundo, ni son estrategias que sean necesarias para el resto de la población, sino para deportistas con un nivel un poquito más allá y en etapas generales. Así que, bueno, esto es todo. No me he metido más allá en la fisiología porque se me olvidan cosas y, bueno, sería muy complejo, muy pesado y tampoco creo que la pudiese explicar, al menos de forma muy sencilla, sin hacer aquí una documentación y un repaso muy exhaustivo. Pero básicamente quedaros con eso. Intentamos potenciar las adaptaciones que produce el propio entrenamiento de resistencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no hay hidratos de carbono de los que tirar, va a tener que tirar de otros recursos y va a tener que utilizar la maquinaria para tirar de esos recursos, en este caso las mitocondrias. Por lo tanto, posterior al entrenamiento, es muy probable que todas esas vías de señalización, todas esas vías encargadas de activar genes que desarrollan la maquinaria de quema de grasa, la maquinaria oxidativa, funcione mejor. Bueno, pues hasta aquí todo. Espero que hayáis sacado conclusiones en claro. Y la verdad es que todo esto es un tema, pues como siempre, bastante complejo, como siempre que hablamos de fisiología. Y es que, repito, una vez más que hay que verla de manera integrativa y dentro del contexto. ¿El contexto cuál es? Pues es para atletas, digamos, de un nivel superior. Segundo, también hay que entender que la información que se extrae o que yo extraigo se basa en conclusiones de estudios que a su vez, pues bueno, tienen ciertas limitaciones. ¿Por qué? Pues porque las intervenciones son a corto plazo, porque los diseños a veces no son los mejores, no porque el investigador no quiera hacerlo así, sino porque no es posible, porque hay que acompañarlos de otras muchas variables, entre ellas la nutricional, y en la que no quiero meterme, porque lógicamente todo se complica y habría que tener la opinión y análisis de un experto, pero en fin, la bioenergética sí que tiene pasos muy claros que son A por B por C y que si la llegamos a entender, pues muy probablemente podamos también mejorar o al menos modificar nuestro entrenamiento en base a lo que nosotros vayamos queriendo. Y lo que nos interesa cuando queremos ser más resistentes es hacer un perfil más oxidativo, algo que no cuadra pues con ser, por ejemplo, mucho más fuerte o ser auténticos velocistas. Ahí, como siempre, hay contraposiciones que hay que tener en cuenta. Pero a la hora de entrenar la resistencia, repito, nos interesa correr más, hacer más kilómetros, hacer más volumen, trabajar a la intensidad adecuada y utilizar la bioenergética en nuestro favor.
así como todas las estrategias nutricionales y ayudas ergogénicas que puedan mejorar todo esto. Bueno, y aquí termino. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios, participar como parte de los vídeos e interactuar conmigo. Y si tenéis alguna duda más allá y necesitáis que os asesore un poco, simplemente escribirme a la web e intentaré responderos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.